Inquilinos Agrupados realizó un relevamiento acerca de las condiciones de los inquilinos, de las inquilinas, a partir de del anuncio de la imposición del decreto de necesidad y urgencia, el DNU número 70 del año pasado. Bueno, según los números de la encuesta nacional inquilina, desde que entró en vigencia el decreto 7023, los inquilinos y las inquilinas destinan un 41% del ingreso familiar al alquiler. Quienes todavía tienen contratos basados en la anterior ley de alquileres destinan el 31% de su salario, de sus ingresos al alquiler. Veamos algunas placas que publican, con datos que publican en la encuesta nacional inquilina. Pongamos la pantalla completa, siempre es más importante ver los datos que verme a mí. Esa placa habla de los plazos del contrato. Entonces ustedes ven a su izquierda con la ley de alquileres y con el DNU. Con la ley de alquileres los plazos de contrato eran el 72% de los alquileres a 3 años. Desde el DNU, el 16%. Contratos entre 1 año y 2 años con ley de alquileres eran el 11%, con el DNU son el 42%. Contratos con una duración de entre 6 meses y 1 año, 9% con la ley de alquileres, 18% con el DNU. Contratos con una duración de menos de 6 meses, el 5% con la ley de alquileres, el 15% con la vigencia del DNU, y sin plazo, 3% con la ley de alquileres, 8% con el DNU. El plazo del contrato significa entonces que el 41%, placa siguiente por favor, el 41% de los contratos firmados a partir del decreto son por un plazo menor a 1 año. Vayamos al tema de la actualización de los precios, que son más frecuentes y atadas en su gran mayoría a la inflación. El impacto sobre los ingresos, dicen desde Inquilinos Agrupados, es confiscatorio y la situación habitacional es crítica a pesar del silencio de la clase política toda. Ahí dice actualización del precio del alquiler. Con la ley de alquileres, en el costado izquierdo, el margen izquierdo de la pantalla, si usted está mirando de frente naturalmente, a su izquierda, con la ley de alquileres, a la derecha con la vigencia del DNU. La actualización del precio con la ley de alquileres cada 1 año era anual en el 69% de los casos, cada 6 meses. Fíjense cómo va aumentando, 28,9% actualizan ahora cada 6 meses, cada 4 meses el 21%, antes lo hacían solo el 2%, cada 3 meses se actualiza el 35,7% de quienes alquilan, ahora, antes era solo el 4%, cada 2 meses el 2,7%. Bueno, vale decir que desde la entrada en vigencia del DNU, el 35,7% de los inquilinos actualiza cada 3 meses, cuando antes el 69% lo hacía cada 1 año. Otra placa habla en el resumen de estos datos y señala que el 91,5% de los contratos firmados a partir del decreto de Milei tienen una actualización cada 6 meses, semestral o menor. Finalmente, el precio promedio del alquiler en la ciudad de Buenos Aires y la incidencia sobre los ingresos. Bueno, ciudad de Buenos Aires. Un ambiente, fíjense, con ley de alquileres en color azul, con el DNU en color rojo. Fíjense la diferencia, los números que tenemos allí, la diferencia entre un ambiente, 127.638 pesos costaba un ambiente con la ley de alquileres, 194.557 en la actualidad, a partir del DNU.
3 ambientes, un departamento de 3 ambientes, mínimo, digamos, para clase media, una familia de tipo, 245.467 pesos con la ley de alquileres, 344.291 con el DNU. La siguiente placa nos muestra también en la provincia de Buenos Aires la incidencia. También la diferencia ahí es mayor todavía de lo que es en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de un departamento, un hábitat de 3 ambientes, 156.637 pesos era el costo durante la ley de alquileres, 254.270 pesos es a partir del DNU. Bueno, datos de la realidad, lo mismo podríamos ver en Santa Fe. Y finalmente lo que veíamos, lo que decíamos al comienzo, la incidencia del alquiler, porcentaje del ingreso total que se destina al pago del alquiler, con la ley de alquileres era el 31%, a partir de la vigencia del DNU, 41%. Es una encuesta que le realizaron en el mes de marzo a más de 4.000 personas que alquilan en todo el país. Otros datos interesantes que marca la encuesta, que no están puestos ahí en placas, es que el 60,1% de los hogares encuestados tienen deudas de algún tipo. Fundamentalmente bancos emisores de tarjetas de crédito, un 42,2% de los casos. Entre quienes alquilan y se encuentran con deudas hay más del 60% que recurrió a pedir dinero prestado para poder pagar solo el alquiler. Dato interesante también es cómo impacta entre hombres y mujeres el tema del endeudamiento. El primer grupo, el grupo que se endeuda en mayor proporción para hacer frente a esta situación es el grupo de mujeres, ¿no?, por sobre los varones. Datos de la realidad de cómo impacta no un daño colateral, un daño no buscado, una consecuencia no buscada, sino cómo impacta sobre la realidad la decisión de implementar el plan económico que Javier Milei está llevando adelante.